Está en el estudio el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Buenos días. Empezamos con esto antes de entrar a lo del sismo. ¿Preocupa este salto del dólar? Mira, yo creo que es muy ilustrativa la gráfica que presenta Enrique porque nos deja ver cómo se mueve el dólar contra una canasta de monedas y el peso se mueve más o menos igual que o sea, la no es canasta de personal monedas. contra el peso. Es una buena forma de ponerlo y siempre da tranquilidad cuando vemos en general el peso con otras monedas y vemos que se mueven igual. Entonces, eso quiere decir que no es un tema México específico, quiere decir que es un tema de contexto y que nos estamos moviendo como el resto de las monedas. ¿Cómo ven el plan fiscal de Donald Trump? Mira, no tenemos todavía muchos detalles. La parte que él anunció ayer es sobre todo una parte de lo que le gustaría alcanzar con la reforma. Pero como también dijo Enrique y han dicho muchos analistas, lo que falta es saber esas modificaciones, esos cambios, cómo se financian. Y una vez que se empiece a discutir, pues lo probable es una de dos, o que se encuentren equilibrios en términos de cómo financiarlo, o que como en cualquier otra reforma fiscal, pues vaya teniendo retos, dificultades y acabe resultando o no pues una reforma seguramente muy distinta a la que hoy ya venimos ¿México tendría que ser una reforma espejo? Depende. Por ejemplo, uno de los elementos que se desprenden de la reforma es que se elimina la deducción de los impuestos sobre la renta locales. Entonces, si esto sucede, lo que está de fondo planteando es una redistribución de ingresos entre los estados y la federación, pero está manteniendo la carga sobre capital, sumado los dos efectos de la misma manera. Entonces, un poco la reforma hay que verla no solo en tasas, hay que verla en base. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos hay un impuesto sobre la renta local importante y todos esos elementos son los que determinan la competitividad del régimen. Y de nuevo, si se financia por la vía de redistribuir ingresos de los estados para dárselos a la federación, eso no cambia la carga del capital y por lo tanto no implicaría modificaciones a nuestro régimen. Por lo menos parece, secretario, que ya no se habla de un impuesto fronterizo. Eso es una ventaja. Es una ventaja. En términos generales lo que estamos viendo son cambios paramétricos, sí un planteamiento donde se deja ver que para poderlo financiar tendrían que haber modificaciones a la base y ya el resultado final nos dejará ver cómo se ve nuestro sistema tributario contra el de ellos, cómo se ve el sistema tributario de ellos contra el del resto del mundo, porque ahí de nuevo tampoco es México específico, el capital no está sujeto a las mismas restricciones físicas. ¿Cuándo tendríamos una evaluación no hay un completa? Plazo. La verdad es que lo que esboza él son elementos y deja un poco al Congreso y a la reflexión del Congreso. No les pone nerviosos. La construcción del paquete. Yo creo que a esta altura, como en muchos otros temas, alguna reforma fiscal en Estados Unidos es relevante para México y para el mundo. Y seguramente la Secretaría de Hacienda, hoy sin duda, pero las del resto del mundo, igual que yo, pues están revisando cómo evoluciona este debate. Pero es un debate que no tiene un calendario fijo, es un debate que no está atado a una fecha precisa y es un debate que no afecta solamente a los vecinos, sino que afecta en términos generales a quienes tienen relación comercial de cualquier otro tipo con Estados Unidos. Terminó ya la tercera ronda de renegociación del TLC. Un poco platicábamos ayer, la impresión me parece que se está poniendo cada vez más duro y que apunta hacia el rompimiento. Mira, decía un político viejo que mientras haya tiempo, todo se pone muy difícil. Es cosa que el tiempo se acabe para que vayan alcanzando acuerdos, es natural. Conforme empiezan a avanzar las rondas, que empiezan a aflorar pues, las tensiones, las dificultades, tenemos tiempo, habremos seguramente de ver planteamientos que impliquen tensiones, dificultades y eventualmente nosotros seguimos trabajando sobre la base de que a los tres países, a la región norteamericana, conviene tener un marco de integración que ayude y que dé ventajas sobre el marco de la OMC, que sería el equilibrio en su ausencia. ¿No se sienten más inseguros? Sentimos que es natural en una negociación y de hecho es parte del show. Avancemos, pues parte de las tensiones, un poco como ahora platicamos de lo fiscal. O sea, ahí está la propuesta, pues seguramente se irá tensionando conforme se vaya reflexionando. No han cambiado en ciertos temas que son esenciales, ¿no? O sea, la delegación de Estados Unidos ha permanecido muy dura con respecto a ciertos temas que lo comentaba ayer Enrique aquí, el asunto del déficit, el asunto de las reglas de origen, que tendría que en algún momento, uno pensaría que se podrían ir suavizando conforme uno platica, no ha sido el caso. Y México ha permanecido también muy firme en lo que México está buscando en el tratado y lo mismo Canadá, pues habrá que ir viendo cómo se va avanzando. Como en todas las negociaciones, pues ir quitando corchetes y seguramente los temas más difíciles pues habrán quedando para resolverse hasta el final. El sismo, secretario, primero, ¿puede ser más? Ayer hablaba el presidente de 37.500 millones de pesos. ¿Puede ser más? ¿Puede seguir? Mira, aquí vale la pena yo creo señalar
un poco que los tiempos van siendo relevantes para tener cifras cada vez más precisas y luego de tener cifras cada vez más precisas, identificar cuáles de esos riesgos, cuáles de esos montos están cubiertos por diferentes fuentes. Hoy, por ejemplo, tenemos una mesa abierta con los aseguradores. Los aseguradores nos dicen, y además es correcto, así sucede, que para poder empezar a tener alguna idea muy preliminar de los ajustes, tienen que esperar todavía 15 días más. Es razonable. O sea, todavía no saben de esos 37.500 quién va a pagar qué. Y no solamente tenemos alguna idea, ayer todos enfatizaron que eran cifras preliminares, pues sobre todo sobre la base, un poco platicaron en la mañana con el secretario de Educación y el secretario ve pues, ciertas fallas y un poco asume ciertos parámetros. Dice, a ver, pues una reconstrucción total cuesta más o menos 10, una reconstrucción parcial debe de costar y una reconstrucción con fallos menores y sobre esa base presenta un estimado grueso. Habrá que ir arrastrando un poco el lápiz para tener estimados más finos. Habrá que ir viendo cada elemento de infraestructura porque tenemos muchos los que se afectan. Carreteras, hospitales, escuelas. Las casas de la gente. El patrimonio cultural y cada una, las casas que en este caso concreto son una característica que hace al sismo diferente de muchos otros eventos que hemos visto y que nos plantea ir ajustando nuestros mecanismos. Hay muchas cosas que funcionan muy bien en términos de cómo enfrentamos los riesgos, pero cada contingencia es distinta y nos obliga cada contingencia a ir haciendo ajustes y a buscar reaccionar de mejor manera. En este caso, el reto principal, el reto que le pone una característica diferente a los sismos que encontramos es la gran afectación que implicó a la vivienda. Secretario, el bono catastrófico funcionó en términos de la sismicidad del 7 de septiembre. Pero no del 19 de septiembre. ¿Qué pasó con esa parte? Es que es un poco como un seguro. Sí. El bono catastrófico tiene desde que se contrata, porque a veces un poco da la impresión de que es Hacienda la que decide si activa el bono, como si Hacienda fuera la aseguradora. La verdad es que Hacienda sale al mercado, contrata una cobertura y la cobertura en el caso de sismos dice que se activa cuando el sismo es de más de 8.1. El sismo 8.1 más. El sismo del 7 se ubica en ese parámetro, el sismo del 19 no, por lo que la cobertura, el seguro que salimos a contratar, paga, nos ayuda, nos da fondeo para el sismo del 7, pero no nos da fondeo para el sismo del 19. Y ahí solo puntualizar, por contrato se tiene que hacer el ajuste para revisar que efectivamente la magnitud y el epicentro estén en la región que está cubierta y tienen hasta el 10 de octubre para hacer ese ajuste. El 10 sabremos si cae o no en los parámetros y de ser el caso recibiremos el dinero en noviembre. Oiga, ¿y se prevé un recorte presupuestal por lo pronto de lo que falta de ejercer el presupuesto 2017 para hacerle frente? Yo creo que vamos a tener que hacer ajustes, tanto en el 17 como en el 18. Tendremos que ir viendo cómo acomodamos las presiones en función a los ritmos y ahí otra vez vuelve a ser importante lo que dice Carlos. No todo va a ser un desembolso que vaya contra presupuesto. La verdad es que hemos avanzado mucho en términos previsionales. Parte importante del acervo de escuelas está cubierta por seguros, igual que nuestro patrimonio cultural. Así a ojo, ¿qué porcentaje de esos 37.000 millones están cubiertos por seguros? Mira, no sabemos todavía, no han empezado el proceso de ajuste. Yo te diría, tendremos una idea mucho más clara probablemente dentro de 15 días. En 15 días ya... Pero sí le van a meter mano al presupuesto del 17 y del 18. Seguramente, a ver, sí la magnitud de lo que estamos viendo es importante. Teníamos recursos y ahí de nuevo con cargo al ritmo. El primer desembolso que hace el gobierno es el de la emergencia. Y el de la emergencia que hoy, si la vemos contra otros eventos, fue una emergencia que se enfrentó por la sociedad, lo vimos, nos impresionó, nos emocionó la solidaridad, la generosidad de una sociedad que se volcó para ayudar a sus vecinos y a su comunidad, pero también el despliegue de gobierno es un despliegue que implica el reto de que haya electricidad, de que el agua corriente se restablezca, de que haya una presencia de seguridad, de rescate y de que haya lo que se necesita para que la emergencia se atienda de manera exitosa. En promedio, y no tenemos todavía el cálculo preciso, pero la atención a la emergencia debe de haber implicado aproximadamente 2.000 millones de pesos de gasto. Un segundo momento es el principio, el impulso al proceso de reconstrucción. No sabemos hoy con precisión si son 35, si son 28, si son 37, pero sabemos
que algo va a ser y que tenemos que empezar. Entonces hemos aprobado ya 4.500 millones para empezar el esfuerzo de reconstrucción en cada uno de los diferentes rubros. Entonces un poco hasta donde vamos ahorita son más o menos 2.000 que probablemente ya se ejercieron para atender la emergencia y más o menos 4.500 que en estos días se están liberando para empezar la reconstrucción. Es fundamental, secretario, la transparencia con la que se manejen esos recursos. Cada peso. A ver, nosotros vamos a georreferenciar cada peso que se gaste de forma tal que uno pueda darle seguimiento a la fuente de fondeo y al destino último del recurso. O sea, si cada peso va a traer GPS. Esa es la idea. Literalmente, y de hecho un poco las reglas del Fonden a eso nos obligan. Las reglas del Fonden nos obligan a que se georreferencie cada apoyo. Hacia el viernes de esta semana tendremos probablemente ya lista la hoja de transparencia y la posibilidad de que lo que ya se gastó se cargue en la hoja para georreferenciarlo y lo que está por gastar, cada peso traiga su GPS y le pueda dar seguimiento al ciudadano. Y en uno de estos, en estos temas de transparencia, una de las cosas más importantes, lo hemos visto en los últimos años, no nada más es que se transparente el uso de los recursos, sino que además se transparenten rápido, es decir, que no en 2 años digamos, híjole, ¿dónde quedaron esos? El viernes debemos de tener dada de alta la hoja de transparencia y a partir de lunes, en tiempo real, cada día que se vaya haciendo ejercicio la vamos a ir alimentando. Entonces no habrá que esperar para efectos del ejercicio de transparencia. De hecho, habremos de hacerlo en tiempo real. Fondos, ¿no? Porque si estamos viendo que de pronto algo no rinde efectos o los efectos que uno esperaría. Pues sí, a ver, habrá perfecta claridad de cuáles son las fuentes, cuáles son los usos, posibilidad de darle seguimiento en tiempo real y con GPS. Ahora, secretario, por último, con esta crisis, en medio de todos estos problemas, ¿es momento para pensar en dejar la Secretaría de Hacienda? Mira, esa me dicen de la vez pasada que es una pregunta que se me ha hecho en esta mesa y yo siempre he contestado que los tiempos habrán de llegar y que hoy no están aquí. Y hoy los tiempos de la Secretaría nos obligan a concentrarnos en el paquete económico que ahora tiene el reto de ver cómo acomodamos y cómo una de las características del paquete es la reconstrucción, tiene que ver con la propia construcción de un andamiaje que nos permita hacer frente a un reto como el que no habíamos visto antes en otros siniestros, que es el de la reconstrucción de vivienda, y en eso estamos trabajando para empezar tan temprano ya como la semana que entra en términos de algunos de estos apoyos, y hoy eso es lo que nos tiene concentrados. Gracias, secretario, por venir.